Hola y bienvenidos a Commodities Corner. El petróleo subió más de 3% y el crudo Brent alcanzó el máximo de 2015 hasta la fecha, manteniéndose por encima de $63 por barril tras haber sugerido el ministro de Petróleo de Irán un recorte de 5% en la producción. Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el futuro de la commodity es Jubril Kareem de Ecobank. Bienvenido. Los datos del PIB de Israel llegaron a 1.7, superando la estimación de 1.65. El país se benefició del impacto que la fluctuación de los precios del petróleo tuvo sobre los pequeños productores del Medio Oriente. Yo creo que los pequeños productores como Israel se beneficiaron de los precios muy bajos del petróleo y la expectativa es que eso va a continuar. Las refinerías del país han registrado una mejora constante en su desempeño financiero, incluso con el continuo descenso de los precios del petróleo, especialmente durante el cuarto trimestre de 2014. Es muy probable que ese también sea el caso en 2015. En el primer trimestre de este año, probablemente vamos a ver un aumento en el rendimiento de las refinerías de petróleo del país y en el segundo trimestre el gobierno parece estar usando la oportunidad para privatizar algunos de esos activos relacionados con el petróleo, lo que también podría impulsar la inversión extranjera en el país. En ese sentido, la caída de los precios del petróleo fue positiva para países como Israel y eso se reflejó en el PIB del país. El ministro de Petróleo de Irán sugirió una reducción de la producción de al menos 5% para estimular los precios. ¿Cree que ese objetivo es realista? ¿Cuáles son los riesgos de una reducción en la producción? La reducción de la producción de petróleo de los países de la OPEP tendría un impacto significativo. Actualmente la oferta existente en el mercado es de 30 millones de barriles al día. Por eso, esa reducción sería un recorte de cerca de 1,5 millones de barriles por día. Y eso esencialmente eliminaría todo el exceso de oferta en el mercado. Aunque esa medida sea positiva, el problema es cómo lograrla, porque para un recorte como ese, es necesario que países como Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Irak y México estén de acuerdo. Saudi Arabia, US, Russia, Iraq, Iran, Mexico, Canada on the table to agree to that. En este momento ese acuerdo no parece ser muy realista porque, a pesar de la caída de los precios, Arabia Saudita no recortará la producción. La participación en el mercado del petróleo parece ser mucho más importante para esos países que un aumento de los precios. En ese sentido, a pesar de que esa potencial reducción representa un impacto significativo, la forma de lograrlo es el mayor desafío para esos países productores de petróleo. Si hay un recorte de cerca de 5%, mi expectativa es que los precios del petróleo suban a entre 75 y 80 dólares. Pero como mencioné, el mayor problema es llegar a un acuerdo sobre ese recorte. El acuerdo entre Rusia e Irán, que incluye la compra de Rusia de hasta 500,000 barriles de petróleo iraní por día, ¿cómo influye en el futuro de la commodity? Ese acuerdo también contribuye al aumento de la oferta en el mercado con esa incorporación de 500,000 barriles que Irán exportará a Rusia. Eso significa que Rusia tendrá otros 500,000 barriles de petróleo iraní para exportación, lo que agrava el exceso de oferta de petróleo en el mercado. La exportación de 500,000 barriles diarios de Irán a Rusia significa que podría ser eliminado un estimado de cerca de 30 millones de barriles en petróleo offshore en Irán, permitiendo que el país aumente la producción y continúe almacenando el petróleo en caso de una posible suspensión de las sanciones impuestas al país por Estados Unidos y la Unión Europea.
situation of lifting of the EU and US ban sanctions eventually. En ese sentido, eso contribuye al exceso de oferta en el mercado. Playing the market. That's the way I see it. Considerando eso, ¿cuál es su predicción para el petróleo en el corto, mediano y largo plazo? Continue to affect prices. Las tensiones geopolíticas continúan afectando los precios, como los acontecimientos en Yemen y Arabia Saudita. If all this Eso debe empujar los precios del petróleo hacia arriba en el corto plazo, might continue to drive oil prices. pero la tendencia a la baja debe continuar But debido a la producción de petróleo shale en Estados Unidos there is pressure in the market. y también por el mantenimiento de la producción de los países de la OPEP, especialmente de Arabia Saudita. Lot and production are still coming from US. OPEC members, most especially Saudi Arabia, have also been increasing their own production. Esperamos que las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos se normalicen hasta finales de 2016. Then if the deal that was put on Si a finales de junio se alcanza el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, by the end of 2016, we might aunque esperamos que los precios suban en el largo plazo, to EU and US market las expectativas no son tan altas como en el comienzo de 2014. expect prices to come up. The long term Nuestra expectativa es de crisis por 2 o 3 años, as it was at the con precios de cerca de $80 por barril. beginning, a 2 to 3 years price outlook of about $80 per barrel. Eso es todo por hoy, pero la próxima semana regresaremos con otra edición de Commodities Corner. Hasta luego.